Yo te hago una pregunta. La Sí, profe. estudia, yo te mandé un correo de una muchacha, Isabela Gallego. Sí, señora, ella ya está acá en la reunión. Ah, listo. Por aquí también la tengo en la otra. Listo, gracias. Listo. Vamos a empezar entonces la búsqueda desde Google, ¿cierto? Desde un navegador. Nosotros utilizamos casi siempre este para búsquedas académicas, para búsquedas cotidianas, ¿cierto? Vamos a empezar la búsqueda acá. Vamos a mirar cómo las plataformas también, a partir de sus herramientas y de sus resultados, si puede ser mejor opción o peor opción hacer la búsqueda en estas plataformas. Listo, vamos a buscar entonces por el tema sugerido, que es desarrollo sostenible. ¿Por qué empecé desde Google? Porque no sé si nos hemos fijado en la cantidad de resultados que encontramos cuando hacemos una búsqueda de información, ¿cierto? Nos aparecen miles de resultados, millones de resultados, no vamos a poder revisar uno por uno. Bueno, les pido el favor, porfa, apagar los micrófonos para que de pronto no haya interferencia con pues mientras se va dictando pues como la capacitación. Listo, tenemos 84 millones de resultados. Muchas de estas páginas son diferentes blogs, son de diferentes empresas que pagan también por aparecer de primeras y nosotros podemos buscar desde acá, podemos buscar en las otras plataformas, pero debemos de tener en cuenta si son fuentes confiables o no. Voy a abrir una de las páginas para tenerla como ejemplo, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos una página, puede que sea confiable, puede que no, puede que tenga información muy buena, puede que falte complementar mucho. Básicamente, yo desde el inicio debo de fijarme que tenga varios daticos. Entonces, ¿qué necesito? Hacer una referencia bibliográfica de los documentos que lea. ¿Cómo hago la referencia bibliográfica? A partir de estos datos, de un título, que diferentes páginas, diferentes blogs y diferentes wikis no tienen como tal un título, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando. Bueno, necesitamos un título y necesitamos un autor o un grupo de personas que sean los autores o una empresa o una institución. En este caso, no tenemos ningún autor porque esta wiki es libre, ¿cierto? Miren que tengo la opción de editar. Yo sin ser experta en el área, entonces puedo llegar acá a borrar información, a modificar o añadir lo que yo creo que significa, digamos, estos temas, ¿cierto? O estos procesos. Listo. No tengo un título, no tengo un autor. Vamos a necesitar también una fecha de publicación. ¿Por qué? Porque hay muchos documentos que, digamos, el año pasado, ¿cierto? Año 2020, hicieron una investigación, tienen la fecha, tienen el título, tienen los autores, y supongamos que ese tema cambió, ¿cierto? Hubo un desarrollo muy importante, esa información ya no es importante, pero la idea es que, por ejemplo, para este año todavía podamos recuperar el anterior, que tengamos entonces esa fecha y esos daticos para poder ver esos cambios que hubo y no simplemente que nos borren la información y que la cambien, porque si yo necesito la información anterior, no voy a poder acceder a ella. Miren que acá no tengo una fecha de publicación, sino de actualización, ¿cierto? Miren que hace 2 días se modificó este tema, pero no nos muestra qué fue de pronto lo que cambió, si se omitió información o si se añadió o si se modificó. Listo. Título, autores, em, fecha de publicación. Básicamente acá tenemos el link de la página. Un link puede dejar de existir en cualquier momento, sea de una página confiable o no. Por lo mismo necesitamos esos datos de recuperación. ¿Por qué les estoy mostrando también este ejemplo? Primero para ubicar como esos datos importantes y también porque a veces estamos haciendo búsquedas muy complejas, no estamos encontrando información desde las bases de datos o desde otras plataformas
Entonces, podemos revisar una página como esta o un blog, mirar el contexto, leer de qué trata más o menos el tema y que nos pueda dar otras ideas para buscar en otras fuentes. Vamos a tener en cuenta también que cuando leemos un documento vamos a mirar las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque la idea es revisar las investigaciones primarias. Estas investigaciones que vienen muchas veces de diferentes universidades, son fuentes confiables. Igual la idea no es, por ejemplo, yo leer un documento y solo quedarme con la información de ese documento. Yo debo de revisar varios para poder corroborar datos, ¿cierto? Listo. Voy a seleccionar acá atrás. De pronto acá rápidamente una sugerencia de cuál pueden ser fuentes confiables hacia primera vista es que la página termine en .org, termine en .gov, termine en .edu.com, diferentes periódicos, diferentes medios de comunicación también son fuentes confiables, pero recuerden corroborar información con varias páginas o con varios documentos, ya que una sola puede estar manipulada también de forma política. Voy a abrir acá este blog, también uno de estos resultados, porque no toda la información que está en la web es mala, ¿cierto? Hay unos que realizan diferentes docentes, expertos en el área, ellos también deben de ser conscientes de tener como esos daticos para recuperar la información, ya que en estos blogs nos gusta mucho porque encontramos párrafos muy cortos donde nos están explicando el tema, pero estamos leyendo el resumen del resumen del resumen, o estamos leyendo diferentes interpretaciones sobre el tema, ¿cierto? Entonces la idea es que tenga esos daticos, en este caso tiene fecha, tiene autor, tiene pues tiene el nombre del blog, que acá está tapado como por este aviso, y tiene un título, ¿cierto? Yo corroboro entonces información aparte. Pero, por ejemplo, acá yo no tengo referencias bibliográficas. Yo no sé si esta persona es experta en el área, no sé si esta persona está de pronto escribiendo lo que piensa que es ese tema, ¿cierto? No sé a partir de qué documentos o qué tanta experiencia tenga del tema, entonces por lo mismo podemos apoyarnos de diferentes páginas y de diferentes documentos. Listo, yo cómo voy a disminuir esta cantidad de resultados. La idea es yo tener, o sea, cuando realizo mi búsqueda, tener pocos resultados para poder leer bien cada uno de los títulos y poder escoger los más apropiados para mi investigación. Voy a abrir acá otra página, otra pestaña, y voy a buscar Google Académico. ¿Por qué? Porque si estamos acostumbrados a buscar en un navegador, ¿cierto? Podemos utilizar este tipo de extensiones. Miren que sigue siendo el mismo navegador. Vamos a buscar exactamente el mismo tema, desarrollo sostenible, y vamos a ver la diferencia de resultados. De 84.200.000, miren que ya solo tengo 1.000.000 de resultados, ¿cierto? Teniendo en cuenta que Google Académico me trae directamente fuentes confiables, me trae artículos de revista, me trae libros, me trae capítulos de libro, me muestra documentos en bases de datos, me puede mostrar blogs académicos, me muestra diferentes repositorios. ¿Cómo así que repositorios? Los repositorios son plataformas que tienen diferentes universidades donde allí guardan los trabajos de grado, ¿cierto? De pregrados, de posgrados o diferentes investigaciones de diferentes facultades, de estos grupitos de investigación. Entonces, miren que este primer filtro ya nos está mostrando fuentes confiables, ¿cierto? Sin embargo, podemos revisar varios documentos. Bueno, los trabajos de grado, también vamos a encontrar diferentes repositorios, también vamos a encontrar que el Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio. Esto pasa mucho con temas que son de pronto muy recientes, que encontramos, digamos, la mayoría de resultados allí.
Bueno, ¿cómo me está organizando Google la información? Según esta opción de la parte izquierda, me lo está organizando por relevancia. ¿Cómo está, digamos, calificando esa relevancia? Por la cantidad de veces que ha sido citado un documento. Si este libro, si de este libro hay 716 investigaciones que utilizaron este título, esta información, es porque este documento debe ser lo suficientemente importante para permitir que hayan tantas investigaciones que hayan necesitado estos datos que acá se encuentran, ¿cierto? Entonces, estos primeros, miren que están citados 103 veces, 716, 220, entonces también nos puede dar, digamos, como una percepción también de cuál ha sido el tema tendencia o el tema base para este tema. Resulta que cuando yo en el cuadro de búsqueda, donde yo incluyo las palabras clave, todas las palabritas que yo incluya me las va a recuperar juntas o me las va a recuperar separadas. Entonces, acá me está apareciendo los primeros documentos por desarrollo sostenible, pero yo sé que hay en otras de las páginas, en otros de los resultados, me está apareciendo otras investigaciones que me hablan de desarrollo, ¿cierto? Puede que me esté hablando de desarrollo en otras áreas, en otros temas, cosas que no nos interesan. ¿Cómo le decimos al navegador que nos busque exactamente este término, ¿cierto? Estas dos palabritas juntas. Vamos a incluir unas comillas. Encerramos las palabras entre comillas y ya el navegador no me recupera las palabritas separadas, sino juntas. Y miren que de 1.000.000 de resultados ya tenemos 579.000. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero recuerden que empezamos con 84 millones y la idea es disminuir cada vez más. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar las preposiciones, estos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces encontramos títulos o documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero como dentro se repiten mucho estos conectores, por lo mismo nos lo recupera el navegador. Listo. En esta parte izquierda yo voy a tener los diferentes filtros, ¿cierto? En las bases de datos voy a tener más filtros. En este caso, solo me está mostrando filtros por años. Quiero saber la información más actualizada. Puedo buscar los últimos 5 años, los últimos 3, o quiero hacer un estado del arte, o sé que este tema fue muy importante del 2000 al 2005, o de 1990 al 2000 hubo un cambio significativo para todo eso, puedo poner ese intervalo de fechas, ¿cierto? Vamos a incluirlo acá, de 2017 a 2021, ¿cierto? Por buscar la información más actualizada y vamos a seguir disminuyendo resultados. Miren que de 500.000 ya tenemos 38.000, ¿cierto? Miren el millón de resultados que me ha disminuido. En las bases de datos, en esta parte izquierda yo voy a tener otros filtros. Por ejemplo, filtros por países. Yo quiero ver que se ha publicado de este tema en Colombia. Yo quiero saber cuáles son las palabras tendencia, los temas tendencia para este tema que estamos buscando. Yo quiero saber el autor que más publica, la universidad, todo ese tipo de datos. Como en este caso, Google no me está mostrando más filtros. Yo toda característica que quiera encontrar sobre este tema, puedo incluirlo a un lado. Por ejemplo, yo quiero saber el tema de desarrollo sostenible, pero yo lo quiero enfocar entonces al tema de energía, ¿cierto? Pongo la característica a un ladito y me cambia entonces la cantidad de resultados. ¿Cuál es el tema principal? Desarrollo sostenible. ¿Cuál es el tema que queremos buscar dentro de ese tema particular? El de la palabra energía.
Vamos a cambiar acá la forma de búsqueda. Si a mí me interesa saber, digamos, o sea, el tema principal que yo tengo es, por ejemplo, la palabra energía, ¿cierto? Pero como característica de energía, quiero que me busque los documentos que me hablen de desarrollo sostenible, lo incluyo entonces a un ladito por fuera de las comillas. La idea es tener las palabras clave dentro de las comillas y la característica a un lado. Listo, recuerden que igual la investigación es prueba-error. A partir de los resultados que yo vaya obteniendo, voy cambiando mi búsqueda hasta encontrar los títulos más adecuados. Uno de los filtros que yo incluyo es, por ejemplo, el de Colombia, ¿cierto? Un ladito por fuera de las comillas, porque me interesa saber qué es lo último que se ha publicado sobre el tema, ¿cierto? Puedo incluir la palabra energía, puedo incluir la palabra Colombia. ¿Qué pasa? Si yo hubiese puesto desarrollo sostenible, energía Colombia, ¿cierto? Como acá me va a recuperar las palabras juntas o separadas por la opción de Colombia, me estaría apareciendo temas de política, de religión, de cultura, gastronomía y otros asuntos que no corresponden, digamos, a la búsqueda que estamos haciendo. Entonces, en este caso me está buscando la palabra Colombia y la palabra energía dentro del tema de desarrollo sostenible. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Bueno, algo para tener también en cuenta. A veces encontramos algunos títulos que responden como exactamente a esas características que estamos buscando, que responde exactamente a lo que queremos saber. Y cuando vamos a abrir la página, cuando vamos a abrir el documento, nos abre una plataforma que nos pide una suscripción o pagar por una suscripción o pagar por un documento, ¿cierto? Muchas veces ponemos esa barrera y descartamos el documento, sin tener en cuenta que esa página que nos está pidiendo ese requisito puede ser de las bases de datos que nosotros tenemos suscritas, ¿cierto? Ya el Tecnológico de Antioquia paga por esas bases de datos, paga por esos documentos y tendríamos el acceso completo a esa información. Pero ya les voy a mostrar entonces la ruta de acceso para que nos puedan reconocer como comunidad académica del Tecnológico de Antioquia y podamos entonces acceder a esa información. Listo. Hay otra herramienta que quiero mostrar desde este navegador, ¿cierto? Supongamos que vamos a abrir este primer documento y me pide un usuario y una contraseña porque el documento está en la página de una universidad a la que yo no pertenezco. Listo. Tengo como un primer filtro allí, ¿cierto? Voy a revisar esta opción de versiones que aparece debajo de cada uno de los resultados, que me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. ¿Con qué objetivo? Con la intención de que una de las páginas me permita ver el documento a texto completo o pertenezca a una de las bases de datos que nosotros tenemos suscritas, ¿cierto? Mirar como diferentes opciones para recuperar esa información. Listo. Hay documentos que no tienen esa opción de versiones, significa que o sea, que ese texto únicamente está en esa página, pero la mayoría de los casos ese documento está en un repositorio. Recuerden que los repositorios pertenecen a diferentes universidades, en su mayoría son trabajos de grado y estos son de acceso gratuito, ¿cierto? Son de acceso abierto. Podríamos entonces darle clic al título y leer todo el texto. Listo. Y por último, de esta plataforma, otra opción que les quiero mostrar, otra herramienta, son estas comillas. Estas comillas aparecen debajo de cada uno de los resultados. Vamos a las referencias bibliográficas automáticas de 3 normas diferentes. En su mayoría trabajamos con norma APA,
hago una observación y es que recuerden que todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error, ¿cierto? Entonces podemos utilizar la herramienta, pero debemos de revisar la información. ¿Por qué? Acá me organiza, por ejemplo, apellidos del autor, iniciales del nombre, puntuación, año de publicación, título, me incluye el nombre de la revista en cursiva, me organiza el volumen, el número, las páginas, ¿cierto? Varios datos. ¿Qué errores pueden ocurrir en esta referencia automática? A veces nos recupera el segundo apellido de los autores, ¿cierto? Por norma debemos de incluir los primeros apellidos. Listo, para artículos de revista es bastante confiable, ya que me recupera la mayor, pues me recupera como todos los datos, ¿cierto? Como este ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con diferentes trabajos de grado, ¿cierto? O sea, la norma APA me dice que de acuerdo al formato donde esté el documento, yo lo voy a referenciar diferente. Un artículo de revista, diferente de un libro, diferente de una página web, diferente de un blog, diferente de un video. Y para artículo de revista es bastante confiable, igual hay que revisar la información, pero para trabajo de grado, por ejemplo, este me omite muchos daticos, o sea, este solo me muestra título o me muestra título, autores y años, y le estaría faltando información como si el trabajo es de pregrado, si es de maestría, le estaría faltando, pues como la persona que lo realizó optó por el título de profesional en qué o para qué universidad fue realizado ese documento, ¿cierto? Miren que a veces nos toca complementar la información, pero igual es una herramienta que podemos hacer uso de ella. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Bueno, miren que igual empezamos con 84 millones de resultados, ya tenemos 15.300. ¿Por qué? Porque estamos buscando también un tema que es bastante amplio, que miren que se puede adaptar como para muchos contextos, para muchos temas particulares. La idea es que seamos lo más precisos posibles. Y en este momento no sabemos cómo seguir como pues, o sea, no sabemos en este momento cómo puntualizar más esa búsqueda, no sabemos qué parte específica queremos encontrar. Desde las bases de datos va a ser un poco más fácil también como tener este lineamiento para llegar hasta esos documentos específicos que queremos. Voy a abrir una nueva pestaña y voy a ingresar a la página de la universidad tda.edu.co. Listo, vamos a esperar que me cargue. Listo, si de pronto van teniendo una pregunta, si quieren algo eh, para que vayamos modificando o vayamos haciendo mientras los ejemplos, también es válido. Listo. Ingresamos a la página de tda.edu.com. ¿Cuál es la forma de ingresar a las bases de datos? Vamos a ingresar por la opción de Campus TDA. Entonces, ingresamos al menú de usuarios e ingresamos a la opción de Campus TDA. Una vez abramos el campus, nos registremos con los datos que tenemos, a un solo botón están estas bases de datos. Entonces voy a ingresar acá, Campus TDA, nosotros ya hemos utilizado el campus. Voy a ingresar entonces con el nombre de usuario que tengo asignado, con la contraseña que incluí. Listo. Y vamos a ingresar.
Eso igual es un filtro que me está poniendo Google porque ingreso mucho como a estas bases de datos, me registro muchas veces, pero listo. Listo, miren que una vez ingreso al campus, está a un solo botón en el lado derecho y ese botón es bases de datos y libros electrónicos. Voy a seleccionar clic. Listo. Y acá ya tenemos el acceso a todas las bases de datos. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, desde Google Académico, uno de los documentos que a mí me interesó, yo lo abrí y la página mostraba que era, por ejemplo, de Science Direct, ¿cierto? Si yo sigo buscando y sigo intentando ingresar desde Google, a mí me van a pedir igual que pague por la suscripción, que pague por el documento. Pero por esta ruta, como ya nos estamos logueando, nosotros ya tenemos el acceso completo a todos estos documentos que tienen suscritos estas bases de datos. Entonces, si yo ya sé que el documento está en Science Direct, yo puedo llegar directamente acá, después de haberme logueado, y buscar el texto directamente acá. Bueno, rápidamente quiero mencionar para qué sirve cada una de las bases de datos, para que sepamos cuáles nos pueden servir, cuáles de pronto no tanto. Y quisiera saber en algún momento, eh, pues cuando las mencione, si de pronto ustedes ya han buscado en estas bases de datos y de pronto qué dificultades han tenido. Por el momento, las voy entonces a mencionar. ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Son libros académicos, son multidisciplinares, entonces encontramos allí libros de todas las áreas del conocimiento. Algo importante, en cada base de datos encontramos títulos diferentes y diferente cantidad de resultados. Si yo, por ejemplo, en el libro estoy buscando el tema que estamos buscando en este momento, solo encontré 5 libros y ninguno de ellos me gusta, puede que busque en la otra base de datos, puede que encuentre 20, 30 y en otra base de datos puede que encuentre 200, ¿cierto? ¿En qué me voy a basar? En los títulos, cuáles de ellos me sirven y cuáles no. Algo importante para mencionar de estas bases de datos de libros. Estos libros que están acá no se encuentran en internet, ¿cierto? Puede que estén en formato físico, en diferentes bibliotecas, listo. Pero estos que se encuentran acá no se los podemos encontrar en internet y por lo mismo la universidad hace suscripción a esos libros, porque a veces son fundamentales, son fuentes primarias que necesitamos, que sí o sí son base para nuestra investigación. Entonces, listo. Estos primeros dos, libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estos dan información muy puntual sobre empresas, sobre exportación, importación, la cantidad pues, de dinero que entra y sale de estas empresas, diferentes procedimientos, diferentes normativas. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con la parte legal. La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas. Vamos a aprovechar entonces también que esta área es de ingeniería ambiental para que miremos cómo podemos hacer uso de esta base de datos de Ambientalex. Legex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Yo tengo un proyecto, yo tengo una dificultad incluso cotidiana, tengo que hacer una petición, tengo que hacer pues ya tengo cualquier procedimiento legal, ¿cierto? Cualquier dificultad legal. Puedo buscar la información desde legex.info. Si yo busco, por ejemplo, en internet alguna norma, ¿cierto? Que me ayude como a lo que yo necesito en el momento,
es probable que me aparezcan 15, 20, 30 páginas que me muestre que es la norma más actualizada, pero cada uno me dice información diferente. Desde la base de datos, esta viene directamente desde las entidades que emiten estos artículos, estos decretos, estas jurisprudencias y demás. Listo. Estas bases de datos que voy a mencionar son unas de las más importantes porque son las que más utilizamos. Miren que para las investigaciones en su mayoría utilizamos artículos de revista y estas bases de datos que voy a mencionar en su mayoría son de artículos de revista, son multidisciplinares y sí o sí vamos a encontrar información siempre. Recuerden que en cada una tengo títulos diferentes y diferente cantidad de resultados. Si busqué en Cengage y no encontré información o no los títulos que yo quiero, puede que Proquest esté más enfocado como a esos datos que yo quiero saber. Entonces, estas bases de datos son Cengage, Proquest, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? En su mayoría artículos de revista, también puedo encontrar conferencias, actas, libros, capítulos de libro y demás. Bueno, una observación también acá. Scopus es una de las bases de datos más grandes, pero Scopus no me recupera el texto completo. Scopus es una base de datos referencial y este lo que me ayuda es a analizar la información, a encontrar los mejores títulos, los más adecuados para mi búsqueda. Me brinda solo título, resumen, palabras clave, referencias bibliográficas, pero no me recupera el texto completo. ¿Por qué lo buscamos acá? Porque este me busca desde documentos de acceso abierto y documentos por suscripción, ¿cierto? Él no se hace responsable del contenido como tal. Si yo quiero recuperar un título que encontré en Scopus, recuerden que lo puedo buscar desde Google Académico encerrado entre comillas, ¿cierto? Y allí encontramos dónde se encuentra ese título exacto que estamos buscando. Listo, voy a continuar. Bilex y Notinet, bases de datos normativas. ¿Cuál es la diferencia junto con legix.info? ¿Cómo nos está mostrando la información? ¿Cómo nos está organizando esa información? ¿Cómo se ve la plataforma? De pronto los filtros, ¿cierto? En una busco más fácil a partir de los filtros que en otra. Entonces también es prueba-error a ver en cuál nos gusta buscar más, pero también es información que las fuentes como tal son estas entidades que emiten estas normas. Listo, magisterio. Magisterio, base de datos especializada en educación y pedagogía, aplica para cualquier área del conocimiento. Yo desde ingeniería quiero hacer un proyecto, quiero vincularme entonces a la parte de la educación y demás. Acá puedo encontrar muchos artículos y libros donde nos muestran directamente eso, cómo relacionar el área a la parte pedagógica o temas muy específicos del área, vincularla entonces a ese contexto. Listo. Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Junto con los dos primeros. Miren que entonces en cada una tenemos diferentes opciones. Sí o sí necesito un libro que yo vi que lo estaban referenciando mucho en un artículo que estoy leyendo, ¿cierto? No lo encontré en internet. Listo, voy a buscarlo en estas diferentes bases de datos de libros electrónicos y es probable que en alguna de ellas lo pueda encontrar. Bueno, en este momento les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Ya han utilizado estas bases de datos? ¿Han tenido dificultades con ellas? ¿O por el contrario les ha sido útil? ¿Cuál de ellas han utilizado? No las hemos utilizado ninguna. Por favor, alguien participe. Necesitamos que respondan para saber cuál es su nivel de
de acceso a esas bases de datos. Buenos días. Pues por ejemplo, la que yo más utilizo es ambientales y sí he encontrado alguna información, pero no había tenido en cuenta como las recomendaciones de búsqueda porque fuera más específica. Entonces lo tendré en cuenta ahora en adelante. En las otras me había pasado de pronto así como lo que usted dijo, que uno está buscando y aparece solamente como el título, pero no aparece más información, entonces por eso siempre voy como a la misma. Listo, muchas gracias. De pronto tienen la intención o les da curiosidad ver alguna de estas bases de datos aparte de Ambientalex, que esta ya la vamos a revisar. Listo, mientras Pronto, de... Hola. aunque de pronto la que usted dijo fue la de artículos. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a revisar por Ambientalex, ¿cierto? Aprovechando entonces que son del área ambiental, vamos a revisarla y voy a hacer una observación adicional. Estas bases de datos especializadas y las bases de datos de libros electrónicos en su mayoría tienen información en español, ¿cierto? Entonces es recomendable buscar en español. Para las bases de datos de artículos de revista, eh, pues todo va a ser prueba error, podemos buscar en español, pero si buscamos en inglés, los resultados van a variar mucho. Esto ya lo vamos a ver ahorita, pero en este caso es importante buscar en español. Igual, cada base de datos nos va a mostrar herramientas diferentes. En este caso, bueno, y en todas las bases de datos vamos a tener un cuadro de búsqueda, ¿cierto? Donde incluimos las palabras clave mencionadas. En la mayoría aplica también el uso de las comillas para que no nos recupere las palabritas por separadas, sino juntas. Y adicional, cada base de datos sí tiene herramientas diferentes. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos búsqueda avanzada, si sabemos cuál es la norma o qué es exactamente lo que queremos encontrar. Tenemos un tesauro jurídico ambiental. ¿Cómo así? El tesauro, a ver, nosotros muchas veces buscamos con un lenguaje natural, ¿cierto? Un tesauro me va a ayudar a mí a especificar ese tema, ¿cierto? A de pronto mostrarme formas técnicas o científicas para buscar lo mismo que yo estoy buscando con un lenguaje natural. Miren que acá me aparece, por ejemplo, abastecimiento de agua, ¿cierto? Le doy más. Ah, bueno. Bueno, me aparece, por ejemplo, acá abastecimiento de agua, entonces me empieza a aparecer otras opciones de búsqueda donde sé que puedo encontrar información más fácil, ¿cierto? Tesauro me cambia entonces esos temas, esos términos naturales a términos ya especializados o técnicos y el glosario ambiental. Tenemos también esta opción. Mírenlo acá. Tenemos también cómo buscar las palabritas dentro de esta plataforma. Siempre vamos a ubicar donde se encuentran estas lupitas o los cuadritos de búsqueda. Y miren que acá tenemos incluso palabras compuestas que nos ayudan con esos temas correspondientes al área. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Acá los diferentes filtros van a ser por estos diferentes módulos que me están apareciendo. Vamos a buscar acá un tema, ¿cierto? Y ese tema me va a aparecer que hay, por ejemplo, cuántos documentos de ese tema hay en normativas, cuántos códigos me hablan de eso, cuántas jurisprudencias, derecho interno bruto, encontramos artículos de revista, encontramos guías, encontramos diferentes noticias ambientales relacionadas al tema también, ¿cierto? Miren que tenemos diferentes módulos. Queremos buscar directamente desarrollo sostenible dentro de la normativa ambiental. Podemos seleccionar el módulo primero y escribir después la palabra o desde el inicio, ¿cierto? Vamos a escribir desarrollo sostenible. Sostenible, puede utilizar comillas
de acuerdo a los resultados que puede encontrar sin ellas o incluirlas de una vez, ¿cierto? Vamos a mirar cuántos resultados obtenemos. Listo. Miren que tengo 4.238 documentos que me hablan de desarrollo sostenible, ¿cierto? Lo buscamos en el cuadrito de búsqueda. Nos está haciendo la búsqueda exacta de las dos palabras que si no se encuentra en el título, se encuentra dentro del contenido. Y miren que acá pues nos apareció como sugerencia del tesauro, que nos está diciendo si queremos buscar directamente en derecho constitucional a partir de unas facultades de desarrollo sostenible en estos lugares, ¿cierto? En San Andrés y Providencia, Santa Catalina, bueno. ¿Dónde están los filtros? En la parte izquierda. Ya estamos buscando desarrollo sostenible. Queremos mirar noticias ambientales, normativas, artículos de revista, guías, publicaciones, artículos en código, ¿cierto? Vamos a decir que queremos una normativa ambiental. Listo. Y vamos a ir teniendo entonces igual acá la lista de resultados. Miren que tenemos información nacional e información internacional. Tenemos acá, debajo de cada título, la bandera del país y el país correspondiente. Si el documento o la ley o el decreto, la resolución que esté revisando no tiene banderita, significa que esa información es de Colombia, ¿cierto? Vamos a asumir que es de Colombia porque la mayoría de información que está acá es colombiana. Miren que tenemos resoluciones desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del área ambiental. Recuerden que también podemos hacer búsquedas compuestas. Vamos a escribir desarrollo sostenible, ¿cierto? Como tema principal, pero recuerden que podemos poner una característica a un lado. Por ejemplo, el tema de energía. Vamos a mirar cuántos resultados obtenemos. Listo, miren que ya no tenemos los 400 resultados de todos los módulos. Ya noticias ambientales son 130, normativas son solo 27. Listo. Acá están las diferentes resoluciones. Miren que, por ejemplo, los filtros acá son solo por estos menús, ¿cierto? Los menús que me aparecen desde el inicio. Miren que acá no tenemos filtros por fecha, filtros por países, por algunos temas, pero podemos incluirlo desde la búsqueda inicial. Bueno, ¿qué opciones tenemos? Tenemos la opción de ver a texto completo, de ver y descargar en PDF. Podemos guardar el documento dentro de la misma base de datos. Igual allí ya estamos registrados. Si la estamos utilizando mucho, pues podemos revisarla desde diferentes lugares al guardarla en esta carpetica. Y la carpeta la tenemos acá desde mi cuenta. Listo, vamos a abrir alguno de estos, ¿cierto? Vamos a abrir el título. Listo, tenemos todos los datos en la parte izquierda y tenemos acá ya el texto. Miren que, por ejemplo, me muestra hipervínculos, me habla de una ley, me habla de un decreto, puedo darle clic, por ejemplo, al decreto y me abre otra pestañita mostrando cuál es ese decreto. Algo importante de acá, nosotros hemos visto que los artículos, por ejemplo, suelen cambiar constantemente. Supongamos que este es un artículo y este tuvo un cambio, ¿cierto? Entonces, me muestra en rojo lo que había antes, me muestra las leyes o los decretos o las normas por las cuales esa información cambió y ya nos aparece en negro ya la información actualizada, ¿cierto? Entonces, mire que nos deja ver como esos cambios a partir de qué fechas y a partir de qué leyes, ¿cierto? Para poder entender de una forma más completa esos cambios que se realizan. Listo. Tenemos las opciones también en la parte izquierda, verlo en PDF y descargarlo en PDF. La cita. Bueno, por algún motivo en estas bases de datos
Para la referencia bibliográfica nos aparece como cita, como referencia, como bibliografía o simplemente nos aparecen las comillas. Según la norma, recuerden que el formato es diferente de acuerdo a donde se encuentre la información y las leyes y decretos y demás también se van a referenciar diferente a esos otros formaticos. Entonces miren que tenemos la opción acá de tener esa referencia bibliográfica. En este caso, miren que ya tienen la norma APA séptima edición actualizada, también está el formato Icontec y tenemos la opción de copiar y pegar esta información, ¿cierto? Es bastante confiable también desde esta plataforma. Bueno, algo que también voy a encontrar en la parte derecha o en la parte izquierda va a ser noticias o documentos relacionados a lo que estemos buscando, ¿cierto? Y es otra forma de mirar de documento en documento hasta llegar a la parte que quiero. Miren que acá uno de los temas me están hablando de negocios verdes y agroecología. Listo. Resulta que yo estoy haciendo una búsqueda, ¿cierto? Yo estoy buscando una norma y yo no estoy encontrando resultados, ¿cierto? Puede que esté buscando mal, puede que no esté teniendo los resultados adecuados. Yo tengo la opción de que alguien me ayude. Acá en la parte inferior derecha yo tengo un referencista en línea que me va a permitir chatear con esa persona y de mencionarle mi dificultad. Estas personas son expertas en el área, expertas en la plataforma y nos pueden ayudar, nos pueden mencionar si estamos buscando mal o nos ayudan a hacer la búsqueda, nos recuperan la información y lo pueden hacer de forma real, pues a tiempo real. Si yo estoy enviando este correo por la noche o un fin de semana y esta persona no está conectada, pues podemos dejar los mensajes y esta persona nos responde al correo electrónico nuestra duda o nos resuelve la dificultad que tengamos o nos recupera el documento. Listo. Bueno, ¿yo qué acabo de hacer acá? Miren que yo sigo teniendo, a lo largo de la búsqueda, yo sigo teniendo acá los diferentes módulos. En este momento seleccioné Derecho Interno Bruto, Internacional Bruto, perdón. Entonces, miren que al abrir el menú, tengo otra forma de hacer la búsqueda, no solo por las palabras principales, sino que acá tengo los diferentes filtros en la parte izquierda y tengo acá la forma de buscar la norma, la ley, el convenio, la resolución, el decreto, ¿cierto? Poner el número si lo conozco o poner los años. Algo importante, no siempre tenemos que tener todos los daticos, sino que podemos buscar solo los que tengamos. Entonces me permite filtrar qué tipo de norma quiero. Hay 50 leyes, hay 28 convenios, 25 enmiendas, bueno. Puedo decir acá qué institución quiero, de qué institución quiero que me recupere la información, el rango de fechas también importante, ¿cierto? Que es, por ejemplo, lo último que se ha publicado en los últimos años o por las palabritas clave, ¿cierto? Miren que tengo varias formas de realizar la búsqueda, siempre me va a permitir descargarla, hay algunos documentos que me permite escucharlos también, ¿cierto? Depende del formático donde esté. Listo. Otro de los módulos que quiero mostrar desde acá es algo que no he visto en otro lugar y son estos mapas. Vamos a mirar que nos va a aparecer. Acá hay diversidad de mapas. Listo. Ya seleccioné entonces la opción de mapas. Miren que nos permite buscar también por palabra clave y nos muestra que hay mapas ambientales, que hay mapas de carreteras y vías, de cultura y turismo, mapas económicos de interés ambiental y miren que tengo la opción de ver los diferentes mapas que allí se encuentran, ¿cierto? Cobertura rural de acueducto, cobertura rural de alcantarillado, densidad de la población, ¿cierto? Todo eso son aspectos que vamos a encontrar en los diferentes mapas que estemos buscando. Mapas geológicos, mapas base, mapas marítimos,
mapas mineros energéticos, mapas de riesgos y amenazas ambientales. Miren, por ejemplo, mapas minero energético, tenemos un mapa de infraestructura y producción petrolera, de interconexión e infraestructura eléctrica, líneas de transmisión de energía eléctrica, mapas de producción de carbón, de regalías, de materiales preciosos, minería en el Amazonas. Miren que tenemos muchas opciones. Los mapas también se referencian de forma diferente y también tenemos esa opción. Listo. Voy a volver acá al inicio. A partir del menú que nos están mostrando. Miren que entonces teníamos la opción de buscar acá por palabra clave, búsqueda avanzada si sabíamos más información, de ir directamente a la parte de normativas o a la parte de mapas o a la parte de noticias, pero sigo bajando la página desde el principio, ¿cierto? Tengo acá también los mapas, tengo las noticias, las más actualizadas y tengo las normativas más actualizadas. Miren que tengo una acá de 2000, una resolución de 2021 y tengo acá una guía ambiental también reciente. Tengo las diferentes revistas, bueno. Y recuerden que tengo al referencista en línea, donde puedo chatear con esta persona para que me ayude también como con las búsquedas que esté realizando si tengo alguna dificultad. ¿Tienen alguna pregunta de esta plataforma? Listo. Voy entonces, gracias. Voy entonces a cerrar ambientales. Ya sabemos que todo eso es la parte legal, la parte normativa, la parte de noticias ambientales. Me interesa que miremos la parte de artículos de revista, ¿cierto? Voy a intentar acá rápidamente mostrar dos de ellos. Uno que sí me permita ver los documentos a texto completo y Scopus, que es el que me permite analizar la información. Entonces, voy a abrir esta de ProQuest, ¿cierto? Por ponerla como ejemplo, ya que a partir de esta, puedo explicar o podemos tener una noción general de cómo buscar en las demás. Listo. Abrí la base de datos de ProQuest. Tengo entonces acá el cuadrito de búsqueda. Como herramienta adicional tenemos búsqueda avanzada si ya sabemos cuál es el título, el autor o los datos que queremos encontrar. Y tenemos la opción de decir directamente si queremos encontrar libros o solo tesis o solo revistas o videos y audio, ¿cierto? Miren que esas son las opciones iniciales que nos muestra. Vamos a hacer el mismo ejercicio, la misma búsqueda. Desarrollo sostenible. Vamos a buscar 5 millas para que miremos la cantidad de resultados, para que miremos diferencias también. Listo, tengo 11.700 resultados. Miren que sí me recupera las palabras por separado, ¿cierto? Vamos a incluir comillas. Y de 11.700 vamos a obtener, listo. Miren que de 11.700 tenemos ya 5.900, ¿cierto? Que nos recupera exactamente la palabra desarrollo sostenible. Bueno, ¿dónde tenemos los filtros? En la parte izquierda. ¿En qué orden los pongo? De acuerdo a lo que yo quiera. Si quiero mirar cuáles tesis se han publicado sobre este tema y después miro en qué fechas fueron publicadas, es totalmente válido. Si yo quiero mirar la información más actualizada y después mirar qué temas son los que están siendo tendencia, también puedo hacerlo. Miren que acá tengo muchos filtros. Sí que del tipo de fuente, ¿cierto? Si quiero una ponencia, un artículo de revista, un trabajo de grado. Tengo filtros por fecha, tipo, tengo filtro por lugar, ¿cierto? ¿Qué países son los que más están publicando? En este caso estamos buscando en español, nos aparece que Colombia es el país que más publica de eso.
Tenemos también acá diferentes personas que se mencionan dentro de estas investigaciones y el más importante, según yo, ¿cierto? Uno de los más importantes es este de asunto. Estamos buscando desarrollo sostenible, ¿cierto? Pero está muy general nuestra búsqueda, no sabemos cómo ir disminuyendo. Listo, acá me muestra como asunto, como palabras clave o como materia, cuáles son los resultados que más me están apareciendo. Las palabras clave que más aparecen son desarrollo sostenible, estudios, sostenibilidad, turismo, ¿cierto? Miren que de pronto no se nos había ocurrido esto. Responsabilidad social es algo que también le están mencionando mucho. Entonces vamos a poner filtros de acuerdo a nuestras necesidades. Voy a seleccionar acá los últimos 5 años. Vamos a ver si las palabras clave cambian, las tendencias cambian. Ya tengo 2.700 resultados. Vamos a mirar el asunto. Listo, apareció una nueva palabra, una nueva tendencia, que es impacto ambiental, ¿cierto? Pero miren entonces que turismo ya es la tercera palabra más mencionada. Selecciona acá la opción de más, vamos a seleccionar más opciones de acuerdo a lo que nosotros queramos. La idea es revisar y seleccionar las que más se adecúen a nuestra búsqueda. Por ejemplo, cambio climático, por ejemplo, zonas rurales, política pública, innovaciones, ecosistemas, recursos naturales, áreas urbanas, política, crecimiento económico, ya me está hablando acá de ríos, de cultura, comida, pobreza, ¿cierto? Miren que son temas que nos ayuda también como a mirar qué aspectos son los que queremos específicos del tema que estamos buscando. Podemos seleccionar las opciones que queramos y seleccionamos la opción de aplicar. Listo. Miren que acaba quedando guardado cada uno de los resultados. Tenemos acá la lista de títulos. ¿Por qué si estamos buscando en español hay algunos documentos en inglés, cierto? Porque algunas revistas tienen como requisito que título, resumen y palabras clave estén en ambos idiomas, pero los países que más publican son los países como Estados Unidos, Reino Unido, India, China, Rusia, y los países latinoamericanos publican poco. Por lo mismo, hay revistas que tienen como requisito que estén en ambos idiomas, pero también hay documentos y me he encontrado con muchas investigaciones que título, resumen, palabras clave y todo el texto están totalmente en inglés, a pesar de que es realizado por docentes de diferentes universidades colombianas. Incluso he visto investigaciones de universidades de Medellín, ¿cierto? Que tienen todo el texto en inglés. ¿Por qué? Porque es requisito de esa revista donde publicaron. Y hay muchos países extranjeros que también investigan mucho a Colombia. Por lo mismo me aparece y me recupera acá en este momento esos textos en inglés. ¿Qué pasa? Voy a volver acá al inicio y quiero que realicemos la búsqueda en inglés. Yo me voy a apoyar de una herramienta, de un traductor adicional, ¿cierto? La idea es que si vamos a apoyarnos de herramientas, sea por ejemplo un traductor confiable. La idea es que no traduzcamos el texto, por ejemplo, con el traductor de Google, ¿cierto? Que el traductor de Google me hace la traducción exacta, me puede dañar la gramática del texto, me desordena las palabras, no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas y por lo mismo termino leyendo ideas muy absurdas o ideas muy complejas. Entonces, voy a hacer uso, por ejemplo, de este traductor. Vamos a hacer la búsqueda en inglés. Recuerden que acá inicialmente me apareció 5.000 resultados como búsqueda exacta en español.
vamos a ver si nos aumenta buscando en inglés. Esto no siempre aplica, depende del tema que estemos buscando y recuerden que por eso es prueba-error. ¿Vio? Listo, recuerden que todo es prueba-error. Miren que buscando en español estos términos específicos me apareció 5.000 resultados. En este momento miren que tengo 80.000. Creer a uno no es más fácil entonces buscar en español porque hay más poquitos resultados. Y la respuesta es no, porque en inglés podemos encontrar la información más actualizada. Entonces podemos hacer algo. Podemos mirar en español qué es lo último que se ha publicado, ¿cierto? En un contexto local y qué es lo último que se ha publicado en otros países. Puede que estas investigaciones que ya están realizadas podamos utilizar esta información, adaptarla a un contexto local y ayudar a ese desarrollo local. ¿Van a hacer de pronto alguna pregunta? Listo. Diana, buenos días. Hola, buenos No, días. era, pero no sobre esa plataforma, sino sobre otra. No sé, bueno, para que nos confirme, en todas ya, al ingresar directamente del catálogo de base de datos del tecnológico, se supone que no nos tenemos que registrar, ¿cierto? Ajá. Pero por ejemplo, para acceder, ahorita lo hice con otra plataforma, bueno, con otra base de datos, y sí pide el registro para poder descargar algunos artículos. ¿En cuál? En Sign Direct. Listo. Bueno, ocurre algo también con las bases de datos. Esto sí sería pues como una observación general. Y bueno, en la mayoría podemos acceder a la información a texto completo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay algunos documentos que, digamos, no pagan como por visitas ilimitadas, sino que está como orientada a un grupo de personas, por ejemplo, a la cantidad de estudiantes de una facultad, o bueno, muy limitado de pronto por el tipo de documento que es, porque puede que sea más costoso, más especializado y demás. Si en estas plataformas, en cualquiera, nos está pidiendo un registro para acceder a algún documento, podemos hacerlo, ¿cierto? Básicamente es porque hay algunos documentos que están más restringidos, pero podemos crear ese registro con el correo institucional para que nos reconozcan ese tda.edu y ya tendríamos el acceso a todas pues como a toda la información de esa base de datos, la que está por suscripción, la que está en acceso abierto y la que está también como con esa restricción. Algo importante también, por ejemplo, de esos registros, no todas las bases de datos la piden, solo algunas y solo para algunos documentos. Y, por ejemplo, el registro que se realice en Science Direct va a ser el mismo registro para Scopus y para el gestor bibliográfico de Mendeley. ¿Listo? Entonces, si creamos en alguna de estas tres que acabo de mencionar, en Mendeley, en Scopus o en Science Direct, nos va a servir para esas tres. Pero podemos hacer el registro sin ningún problema para poder acceder a la información completa. Listo. Bueno, voy a continuar acá rápidamente, ¿cierto? Pero ¿qué es? Miren que tenemos, bueno, el acceso a todos los filtros. Vamos a mirar también acá el de asunto. Miren que también pueden cambiar las palabras que son tendencia, ¿cierto? Cambio ambiental, sostenibilidad, impacto ambiental. Vamos a abrir acá rápidamente alguno de estos. Miren que igual tiene el título. Y sin abrir el documento, puedo ver el resumen, puedo ver el documento a PDF. Vamos a mirar acá el resumen. Y no tengo la necesidad de abrir el documento, sino que puedo revisar directamente acá. Importante también leer acá las materias o las palabras clave, ya que nos muestra otras formas de buscar eso que estamos necesitando. Y voy a abrir acá el texto. Listo.
Esto es lo que nos va a aparecer en la mayoría de bases de datos. Nos aparece un título, nos aparece el autor, la revista, el tomo de la revista, cada uno con su hipervínculo para poder ir, por ejemplo, como a las investigaciones del autor o para mirar todas los artículos que se publicaron junto con este. Tenemos resumen y tenemos ya el texto completo. Miren que acá, como opción adicional, tenemos para escuchar el texto también. Algo importante, en este momento, en esta base de datos está la opción de traducir, ¿cierto? Este traductor es el traductor de Google. Lo incluyen acá porque las personas utilizan mucho este traductor, ¿cierto? Pero ellos no se hacen responsables por los errores que puedan ocurrir. Yo utilizo Google Traductor, yo traduzco la página desde la plataforma, cuando estoy haciendo la búsqueda para leer mejor las herramientas, para leer mejor los títulos. Pero ya con el texto abierto, voy a buscar una herramienta más confiable. ¿Qué otras opciones tengo? Los documentos relacionados en la parte derecha me ayudan a ampliar o especificar más mi búsqueda a partir del título que esté abriendo. Tengo el texto en PDF, bastante importante, por ejemplo, para descargarlo, ¿cierto? Para no tener que volver a realizar la búsqueda, tenemos la opción de descarga, ¿cierto? Guardarla en el computador. Importante también, todo lo que si yo estoy haciendo un trabajo, yo estoy haciendo una cita, esto que copio y pego o esto que yo parafraseo, esas ideas, yo voy a necesitar la página, por ejemplo, de la cita textual, ¿cierto? Yo copié y pegué de esta página, yo voy a incluir dentro del texto el autor, la fecha y voy a incluir la página de donde saqué esos daticos. ¿Qué herramientas voy a obtener en esta y en otras bases de datos? Descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, guardar en la nube del correo de Outlook, de Gmail o guardar en mi cuenta, ¿cierto? Hay bases de datos que con el hecho de ingresar ya pues del registro del campus, ya vamos a tener la cuenta abierta, ¿cierto? Y miren que acá en esta carpetica puedo guardar todos estos documentos que vaya buscando. Pero hay otras bases de datos que requieren un ingreso adicional a esa cuenta. Por ejemplo, Science Direct, ¿cierto? Y hay algunas bases de datos, por ejemplo, como Ambientalex, que nos permite ver todos los documentos a texto completo, pero además me pide, por ejemplo, crear un registro o abrir una cuenta para acceder a algunas herramientas adicionales, como la biblioteca personal, como este historial de búsqueda y demás. Y tenemos la opción de cita. Recuerde que esta es la referencia bibliográfica. En este caso, la norma más actualizada es APA sexta edición. Podemos igual utilizar esta referencia y de pronto modificar los cambios que tenga de la sexta a la séptima. Tenemos acá otras opciones de la norma, de otras normas para que nos haga la referencia bibliográfica. Y son herramientas que puedo revisar y que no va a ser lo mismo, por ejemplo, yo incluir esa referencia donde incluyo que saqué el documento de bases de datos del Tecnológico de Antioquia a, por ejemplo, publicar cualquier página web que de pronto le esté faltando alguno de los datos que inicialmente mencioné. ¿Tienen alguna pregunta de esta plataforma o alguna pregunta en general? Listo. No. Bueno, hola. Listo. Aprovechando que están entre ustedes ya en esta etapa final, ¿cierto? De su proceso de formación, que ya miramos una base de datos especializada, ¿cierto? Normativa y especializada en el área ambiental, que vimos un ejemplo de las bases de datos multidisciplinares, quisiera que miremos esta base de datos de Scopus, ¿cierto? Porque a veces necesitamos analizar la información antes de ingresar, o sea, antes de intervenir directamente con el contenido de lo que estamos buscando. Vamos a abrir acá Scopus, base de datos de referencia bibliográfica.
Esta base de datos es en inglés, en su mayoría. Recuerden que encontramos más información en inglés y para ahorrar tiempo en este momento vamos a incluir comillas. Miren que tengo el cuadrito de búsqueda. En la parte izquierda me dice que me va a buscar directamente en el título, en el resumen, en las palabras clave. Pero si yo, por ejemplo, quiero buscar por el autor, por el ISSN de la revista, por palabras clave, miren que lo puedo hacer. En este caso es como una búsqueda más amplia. Abro comillas, pego las palabritas en inglés, ¿cierto? Para que ahorremos un poco de tiempo y vamos a buscar. Listo. ¿Por qué utilizamos Scopus? Porque recuerden que al ser una de las bases de datos más grandes, me puede ayudar a disminuir resultados. No es lo mismo yo buscar, por ejemplo, en español, yo tener 200, o bueno, tener 300 resultados, yo tener 300 resultados y que a partir de 2 o 3 filtros ya me disminuya, no. La idea es tener muchos documentos para poder filtrar lo que yo más pueda y finalmente encontrar ya los documentos más apropiados. Bueno, tenemos filtros por años, por los autores. Miren que hay un autor que tiene 132 documentos sobre el tema, otro tiene 107. Puedo seleccionar los que yo quiera. Áreas del conocimiento. ¿Quiénes son las áreas que más publican? Tipos de documento. Recuerden que en su mayoría son artículos de revista. Acá ya también hay conferencias, hay revistas, capítulos del libro y demás. Palabras clave. ¿Cierto? Vamos a mirar si de pronto acá cambió algo. Yo sí utilizo este traductor de Google en esta búsqueda inicial, pero ya con el documento abierto ya no lo utilizo porque me puede generar errores en las ideas que encuentre. Miren que ya está la palabra planificación, no la habíamos visto en las otras opciones. Protección del medio ambiente, no estábamos buscando ahorita como esa protección, sino que estábamos revisando de pronto el contexto al que queríamos enfocar eso. Puedo seleccionar las opciones que quiera, ¿cierto? Cuando las seleccione, puedo utilizar este botón de limitar a y vamos a disminuir resultados, ¿cierto? Recomendación, buscar y filtrar a partir de como de cada uno de estos filtros. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo selecciono que quiero documentos del 2021, que quiero documentos de este autor, que quiero documento del área de ingeniería, que quiero tales palabras clave y quiero un país en particular, puede que al final no me aparezcan resultados. ¿Por qué? Porque puede que del 2021 ningún documento sea de ese autor o ningún documento sea del país que yo selecciono. Entonces, en este caso, es como puedo seleccionar una o varias opciones dentro del mismo filtro. Los países que más publican sobre este tema, en este caso, China, Estados Unidos, Reino Unido, India y Alemania. Miren que me hizo una mala traducción Google, ¿cierto? Con una palabra simple. Listo. ¿Por qué no estoy seleccionando ningún filtro? Porque quiero que miremos algo adicional. Acá tengo la lista de resultados. Tengo título, tengo autores, tengo el año de publicación, tengo la revista donde es publicado y la cantidad de citas. ¿Por qué tengo un documento de 2022? Porque hay documentos que están como en ese proceso que puede que estén teniendo avances significativos, entonces ya han sido de pronto aprobados para que salgan para el año siguiente, ¿cierto? Pero de pronto le faltan cositas o están en proceso de revisión, pero igual sigue siendo información confiable. ¿Cómo me está organizando esta información? Según esta opción de la parte superior, por los datos, por los títulos más recientes. Yo puedo seleccionar por orden alfabético de los autores, por la fecha más antigua, por los documentos más citados y me va a organizar esto diferente. Según Google, recuerden que esto me lo organiza por relevancia, ¿cierto? Las citas es una forma
de mostrar la relevancia de los documentos. Y miren que, por ejemplo, el primer título es de 2007, primer título de 2007, tiene 6.230 investigaciones que han utilizado este texto, ¿cierto? Miren que tantas investigaciones sobre un texto podemos mostrar o ver qué tan importante puede ser. El segundo de 2010 tiene 5.000 citas, el otro 4.000, 4.100, bueno. Puedo seleccionar los filtros que quiera, listo. Y puedo hacer un análisis de la información. Miren que tenemos la opción acá en la parte superior. Este análisis lo podemos hacer antes de poner los filtros o después. Si yo después de haber filtrado tengo 20 documentos, 50 documentos, este me puede analizar esos 50 o en este caso me va a analizar 230.000. Vamos a seleccionar esta opción para que entendamos mejor de lo que estoy hablando. Listo. Bueno, esta plataforma sí está un poco más lenta por la cantidad de documentos que nos está analizando, ¿cierto? Es totalmente lógico, es totalmente válido. Tenemos 230.000 resultados. Nos va a mostrar cuál ha sido el rango de fechas o las fechas donde se ha publicado información, ¿cierto? ¿Cuál es el año donde más se ha publicado sobre el tema? En 2020. ¿Cuál es el documento más antiguo publicado del tema? 1974. Miren que son documentos lo suficientemente importantes que pasan de ese formato físico a este formato digital. ¿Cierto? Miren que me está haciendo un análisis, un análisis bastante amplio, me muestra a partir de qué años empezó a ser un tema importante, a partir de qué documentos. Yo puedo seleccionar clic dentro de la gráfica, ¿cierto? O puedo seleccionar la cantidad de resultados en la tablita de la parte izquierda. Bueno, yo veo que empieza a ser importante el documento a partir de 1979, ¿cierto? Puedo mirar esos dos documentos a partir de qué información se empezó entonces a desarrollar este tema. Listo, tengo otros filtros, otros análisis. Me muestra los autores que más publican, los universidades, los países que más publican sobre el tema, tipos de documento, en su mayoría artículos de revista, las áreas que más publican, las revistas que más publican. Listo. Resulta que mi enfoque del tema, pues miren que solo buscamos desarrollo sostenible. Recuerden que pudimos haber buscado desarrollo sostenible con característica de energía, en un rango de años, en un país particular, ¿cierto? En este caso lo hicimos muy general. Vamos a filtrar, por ejemplo, los últimos 5 años, ¿cierto? A ver cómo cambia esta información. Esto se me va a demorar un ratico porque igual me está disminuyendo muchos resultados. Igual con este análisis, vamos a revisar qué información nos muestra y cómo recuperamos finalmente ese documento. Listo. Listo, si de pronto van teniendo preguntas, de pronto algo que no haya quedado claro, que quieran que reforcemos mejor en la explicación. Listo. Listo, miren que ya disminuimos mucho los resultados. Filtramos a partir de 2015. Podemos ver un análisis de los años que más se han publicado sobre este tema, ¿cierto? Los autores que más publican, a veces, no sé, a veces, yo digo que a veces podemos filtrar los autores primero. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, en la búsqueda inicial nos mostró un autor que era el que más publicaba sobre el tema. Cuando nosotros ponemos filtros de año, a veces no nos aparece porque el autor puede que ya haya fallecido, puede que
se haya dedicado a otros temas de investigación y demás. Entonces, hay que revisar todos estos aspectos de acuerdo a pues, al objetivo que tengamos con nuestra investigación. Bueno, los diferentes filtros, autores, fechas, universidades, tipos de documento, revistas. Miren que hay una revista que por mucho es la que más publica sobre el tema. Tipos de documento, artículos de revista, capítulos de libro, conferencias, editoriales, notas, ¿cierto? Miren que tenemos acá mucha información. Listo, áreas del conocimiento. ¿Cuál es el área que más publica? ¿Cierto? Ciencias ambientales. Después ingeniería. Después me está mencionando el área de energía, ¿cierto? Miren que podemos hacer uso como de estas herramientas para ir delimitando. Ciencias de la tierra, ciencias de la computación, ciencias agrícolas. Mire que todo lo podemos ir utilizando, podemos ir analizando también esta información. Algo que me interesa, voy a mirar acá el análisis por país. ¿Cierto? ¿Cuáles son los países que más publican? China, Estados Unidos y demás. Recuerden que podemos mirar qué es lo último que se ha publicado en Colombia, qué es lo último que se ha publicado en otro país y adaptar de pronto ese desarrollo a nuestro contexto. Acá entre los países que más publican, por ejemplo, no está Colombia. Vamos a buscarlo desde la tablita en el lado izquierdo. Ya lo encontré. Voy a añadirlo para tener también como una percepción a partir de lo visual, ¿cierto? Muchas veces somos más visuales. Listo, yo ya sé qué países son los que más publican. Quiero mirar igual la información de Colombia. Vamos a seleccionar la opción dentro de la gráfica y me aparece otra pestaña con los títulos publicados en Colombia en los últimos 5 años por el tema específico que estamos buscando. ¿Cierto? Es otra forma de filtrar. Listo. Es otra forma de filtrar. Algo, no sé si lo notaron, y es que no me muestra un análisis por las palabras clave, ¿cierto? No me hizo un análisis de esas palabras clave, pero teniendo en cuenta que ya filtré por diferentes aspectos como lugar, como fecha, puedo empezar a filtrar acá, ¿cierto? Seguir acá filtrando por otras opciones, por otros autores, por otras áreas. Miren que ya acá me aparece otros temas, impacto ambiental tiene 72 documentos, bueno. Tengo acá la lista, me los está organizando por los más citados, voy a abrir uno de ellos. Listo. Bueno. Listo. Miren que me aparece información similar a la que vimos en ProQuest, ¿cierto? Tenemos el título, tenemos los autores con el hipervínculo para revisar, pues para ver las investigaciones de cada uno de los autores. Tenemos los documentos relacionados en la parte derecha, ¿cierto? Que me ayudan a especificar completo. Ah, no, perdón. Tenemos el resumen, las palabras clave y las referencias bibliográficas utilizadas en esta investigación. En este caso son 68. Miren que nos aparece la lista de cada una de las referencias. ¿Tenemos el texto completo? No. Tenemos herramientas en la parte superior. Enviar por correo, guardar en PDF, descargar, ¿cierto? Si yo lo guardo en el computador, solo me va a guardar lo que me está apareciendo acá. Yo leí el título, yo leí el resumen, a mí me interesa este texto, ¿cierto? Lo quiero leer. Voy a copiar el título, voy a ir a Google Académico, voy a buscar entre comillas para que me busque exactamente ese documento. Si yo busco en inglés y no me aparece es porque está en español. Si busco en español y no me aparece es porque está en inglés. En este caso, miren que hay muchas
como hay tantas investigaciones que hablan de este tema, por eso me aparecen tantos resultados. Pero miren que el primero es el correspondiente, ¿cierto? Pertenece a Science Direct, listo. Es un documento de acceso abierto, Science Direct también tiene en acceso abierto, listo. Si no lo podemos ver a texto completo, recuerden que están acá las versiones que nos permite buscar en qué otras páginas se encuentra o si se encuentra en una de las bases de datos que tenemos suscritas, ¿cierto? Miren que ya recuperamos el documento. Está cargando la página porque yo la veo blanca. No, ya cargó la página. ¿Te quedaste en No, Google? no, yo estoy viendo tu presentación, pero es como si mostrara una página en blanco. Listo, ¿alguien más tiene esa dificultad? A mí Yo me estoy quedó en viendo, la última parte, pues viendo todavía la en la base. página. es- Pues no me Listo. muestra la búsqueda que se está haciendo, me muestra lo último que quedó, que fue cuando copió el título y ya. Listo, voy entonces a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartirla para que miremos cómo nos aparece entonces el resultado. ¿Listo? Bueno, Compartir pantalla. Listo. ¿Me confirman si ya están viendo la página de Google Académico? Sí, Listo. Lo que hice fue entonces copiar el título y pegarlo entre comillas acá en Google Académico, ¿cierto? Que miren que el primer resultado que me aparece, a veces me aparece solo uno, en este caso me aparecen muchos, pero es porque hay muchas investigaciones que dentro de su referencia está este título, pero miren que ya tenemos acá el acceso completo a este documento, ¿cierto? Pertenece a Science Direct. Podemos abrirlo y si no nos permite ver a texto completo, recuerden acá la opción de versiones para revisar si alguna de estas páginas nos deja ver a texto completo, ¿cierto? Algo importante de pronto para revisar acá con Scopus es que cuando tengo la lista de títulos, debajo del título me aparece esta opción de Open Access. Significa, si yo lo busco en internet, puedo verlo gratuito, en acceso abierto, sin ningún problema. Hay muchos otros que no tienen la opción de Open Access, pero por lo mismo tenemos entonces la variedad de bases de datos donde sí podemos encontrarla. Por ejemplo, todas las bases de datos, algunas nos deja ver el texto en acceso abierto, ¿cierto? Desde la web general, y otras que solo se permiten ver a partir de una suscripción, pero que nosotros ya tenemos el acceso desde este menú de todas las bases de datos. Recuerden que igual, si alguna de estas páginas, de estas bases de datos, nos va a pedir la suscripción para acceder a un documento, es porque el documento puede estar restringido, pero al momento de nosotros hacer el registro con el correo institucional, tendremos el acceso al texto completo sin ningún problema y para su descarga. De pronto algo también para tener en cuenta es que se descargan en su mayoría artículos de revista. En las bases de datos de libros electrónicos, esa descarga puede ser un préstamo de 7, 15 o 30 días. Bueno, ¿tienen de pronto alguna duda hasta este momento? Listo. Voy entonces a pegar 3 daticos importantes en el chat de esta capacitación. El primero es la evaluación de esto, por favor, de esta capacitación. Por favor, me llenan esos daticos, son 3 o 4 preguntas muy puntuales, entonces, porfa, para que lo llenen, dura menos de 3 minuticos. Segundo, voy a incluir el canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones y esta capacitación se va a compartir entonces desde esa plataforma. Y tercero, les voy a dejar mi correo. Si tienen cualquier duda, cualquier dificultad relacionada con bases de datos, si no están recuperando, digamos, los documentos que están encontrando, todo este tipo de dificultades pueden entonces escribirme a este correo biblio.capacitación@tda.com.
Bueno, quisiera también mencionar algo, no sé si podamos verlo, si me autorizan mostrarlo, y es que la biblioteca tiene un nuevo servicio hace un mes y es la digitalización de libros y revistas. Por cuestiones de derechos de autor, hay diferentes libros que no están en internet, ni en acceso abierto, ni por suscripción, ni por bases de datos, únicamente está en formato físico. Tenemos la opción, dadas pues las situaciones actuales, de que en biblioteca puedan escanear ese, bueno, sí lo voy a mostrar, pueden escanear ese capítulo del libro que necesitamos, ese artículo de revista y nos pueden enviar esa información al correo. ¿Por qué quiero mencionarlo? Porque como ustedes ya están para trabajo de grado, a veces encontramos o a veces nos sugieren o pues tenemos la necesidad de que sí o sí necesitamos algunos textos que no encontramos fácilmente y que, como les mencionaba, algunos de esos textos son como documentos base para el área. Entonces, desde la página tda.edu.co ingresamos a esta opción de micrositios, a este menú, e ingresamos a la opción de biblioteca. Desde allí también tenemos el acceso a las bases de datos, a diferentes guías, a diferentes servicios, ¿cierto? Acá tengo entonces el menú de biblioteca abierto y es este primer servicio, digitalización de la colección de libros y revistas físicos, ¿cierto? Allí está el correo al que debemos enviarle información, son datos básicos y básicamente el título y las páginas de esa información que necesitamos. Es este primer documento, este primer servicio, perdón. Recuerden acá también bases de datos en suscripción y bases de datos gratuitas. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos total libertad de revisar información, de buscar documentos desde la web general, cualquier tipo de formato, un blog, un artículo de revista, una wiki, lo que sea. La diferencia es que estas bases de datos gratuitas y en suscripción pasan por un proceso de revisión del contenido por expertos en el área, ¿cierto? Entonces, miren que por cuestión de calidad, estos ya han pasado por unos filtros que nos permite confiar más en esa información, saber que es información actualizada, que es información de diferentes docentes o diferentes revistas que están muy bien posicionadas en el ranking de investigación. Y la diferencia entre las bases de datos gratuitas y las de suscripción es que las de suscripción tienen estas revistas o autores que están muy bien posicionados, revistas que son, sí, que están mejor rankeadas, o estos documentos especializados que nos pide pagar por la información, ¿cierto? Estos documentos que tienen como esa restricción, acá tenemos entonces esta opción. ¿Cómo buscamos? Si, por ejemplo, un libro que yo necesito está físico en biblioteca, acá tengo un cuadrito que dice consulta de materiales bibliográficos, allí puedo buscar el título y si yo veo que sí está, recuerden que lo solicito desde este primer servicio. Finalmente, les menciono que también hay un blog desde la parte de lectura y literatura y la parte cultural de biblioteca. Listo. Eso era como lo que les quería mostrar. No sé si de pronto tengan alguna duda, algún comentario. Yo tengo una pregunta. Cuando uno solicita, por ejemplo, ese scan del capítulo, más o menos en cuánto le llega a uno el documento escaneado. ¿Cuánto se demora la biblioteca para hacer el proceso? Listo, profe. Bueno, yo creo que entre 1 o 2 días pueden estar respondiendo, ¿cierto? Y asimismo, yo creo que en cuestión de 2 días pueden estar escaneando ese texto. Igual, miren que ya abrí pues acá el servicio de esa digitalización de la colección. Hay 2 correos a los cuales se les puede también como hacer la pregunta o directamente enviar estos daticos, que es el nombre completo, el número de identificación, correo, el título del libro,
y el número topográfico del libro, que es el que nos aparece cuando buscamos en el catálogo. Yo creería que en 1 o 2 días hábiles esta información puede estarles llegando, o con el texto o con una respuesta diciéndoles en cuánto tiempo pueden estarlo enviando. Listo. ¿Tienen de pronto otra pregunta o algún comentario? No, ninguna. Muchísimas gracias. Una información muy valiosa. Listo, muchas gracias entonces a todos por la asistencia, por la atención. Que tengan un bonito día. Acuérdense, porfa, de llenar la evaluación que les envié en el chat de esta conversación. Por favor, no vayas a cerrar todavía la sesión, ¿sí? Listo, voy a Permiso. detener la grabación en este momento. Gracias.